todo, agradecer la invitación. Es una oportunidad que se nos brinda la Universidad Politécnica de Madrid para dar a presentar estos temas que creemos que es de un interés de bastante actualidad e interés. Bien. Voy a iniciar el tema, digámoslo así, yo me atrevería a decir, más que del transporte, casi, yo diría de los sistemas eléctricos, y más concretamente, empezando por la incidencia que puede tener en los sistemas eléctricos de transporte la integración masiva de energías renovables. Masiva, no subliminal, sino masiva, porque realmente pues causan cierta inquietud. Bien, la ponencia la voy a subdividir en 4 temas realmente y voy a finalizar con unas conclusiones después de la exposición. En primer lugar, quisiera presentarles el binomio sistemas eléctricos y cambio climático. Binomio que puede ser o no puede ser compatible, binomio que puede ser conveniente o no. Esto lo vamos a discutir. En segundo lugar, vamos a intentar analizar los condicionantes que tiene la integración masiva de generación con energías renovables y más particularmente, yo me voy a centrar en la energía eólica, en el sistema eléctrico. En nuestro caso, en el sistema eléctrico nacional, pero, digámoslo así, en cualquier sistema eléctrico. En tercer lugar, vamos a intentar dar un repaso a las tecnologías que actualmente se implementan para generación eólica y, paralelamente a la presentación, tanto de la operación como de la constitución de estas tecnologías, me refiero a aerogeneradores, la implicación que pueden tener cada una de ellas y las posibilidades que pueden tener para realmente ser integradas de forma absolutamente masiva en las redes de distribución y de transporte de energía eléctrica. Bien, estos son los 4 temas que voy a intentar transmitirles. Bien, sistemas eléctricos, la mayor parte de ustedes probablemente estén familiarizados con ellos, pero quizá haya alguna parte que no. Entonces, sí me interesaba resaltar una idea. ¿Los sistemas eléctricos son necesarios? Yo puedo disponer de electricidad sin necesidad de sistemas eléctricos. Entiendo por sistemas eléctricos lo que voy a definir ahora. Un sistema eléctrico es un conjunto de dispositivos que proporcionan la siguiente utilidad, que es que la energía que se produce en cualquier lugar donde haya una fuente energética de generación eléctrica se pueda transportar y se pueda transmitir a cualquier lugar, por recóndito que esté, el consumo. Eso es lo que permite un sistema eléctrico. Es decir, el sistema eléctrico está compuesto por elementos de generación, elementos que posibilitan el transporte y elementos que posibilitan la distribución y el consumo final. Bien, es importante un sistema eléctrico. Hay países que no tienen sistemas eléctricos realmente. ¿Es importante? Bien, bajo mi modesto punto de vista, yo creo que, hombre, también es verdad que me llevo el agua a mi molino, ¿verdad? Pero yo creo que es fundamental. Porque es, yo diría que el único vector, que realmente vector como transporte, que es capaz de transportar energía masiva por unos conductos relativamente pequeños. Tengan ustedes en cuenta que por un cable, bueno, por 3 cables, por 3 líneas aéreas de aluminio, pues de 5 centímetros de diámetro, puede perfectamente pasar la energía eléctrica que precisa una ciudad completa de 1 millón de personas. 1 millón de personas no
en el uso doméstico de la electricidad, sino todo lo que conlleva una ciudad de 1 millón de habitantes. Esto realmente es, si nos paramos a pensar, es impresionante, realmente, la energía que puede ir por una línea. Y, por tanto, se postula como una manera realmente eficiente de hacer llegar la energía al consumidor. Es más, yo me atrevería a decir que la implantación masiva de sistemas eléctricos, de redes eléctricas en los países, es realmente un factor que globaliza el acceso a la energía del género humano. Es decir, es la manera de acceder a la energía. Por lo tanto, no deja de ser un proyecto solidario. Bien, en esta mala transparencia, porque bueno, no se ve muy bien, pero se ve la red de alta tensión de nuestro país, solamente la red de alta tensión de transporte, no la distribución, evidentemente. Pero bueno, se ve que es un país que tiene una red de transporte. Muchos países no pueden decir lo mismo. Entiendo, modestamente, que la existencia de los sistemas eléctricos es un factor clave para el acceso igualitario a la energía de la condición humana. Y, por tanto, es un factor absolutamente necesario para la evolución, ya no para el progreso, para la evolución misma del género humano. Y, por tanto, es un derecho que creo que tiene todo ser humano, acceder a la energía a través, entiendo yo, de la manera más eficiente, a través de los sistemas eléctricos. Bien, con esto está claro que los sistemas eléctricos, las redes eléctricas, interconectadas mejor, se postulan como muy interesante que cada vez haya más, cada vez sean ampliadas, que cada vez haya más potencia en redes eléctricas de distribución y de transporte, y por tanto es un bien. Ahora bien, ¿ese bien aporta algún mal? Bien, todos estos días, incluso en alguna ponencia, creo que durante estas conferencias se ha postulado el problema del cambio climático, por tanto yo no voy a incidir en ello, ya la prensa se encarga de difundirlo. Pero yo me tengo que plantear desde esta ponencia si este bien, que es, digamos, la generalización de los sistemas eléctricos y la ampliación, en nuestro caso, tiene alguna incidencia, alguna responsabilidad en el cambio climático, es decir, tiene alguna responsabilidad en la emisión de gases que provocan el efecto invernadero, concretamente de anhídrido carbónico. Bien, la verdad y la realidad es que tiene mucha responsabilidad, concretamente el 20% de la responsabilidad, es decir, una quinta parte de la responsabilidad absoluta de la emisión de CO2 es debido a las emisiones de CO2 por producción de energía eléctrica, es decir, que hay una parte importante de responsabilidad en ello. En la transparencia tienen un ejemplo en donde la emisión de CO2 en España, en las centrales térmicas solamente, para fijar ese CO2 se necesitarían 4.500 millones de árboles. O sea que con eso nos da una idea de que, bueno, pues que es mucho realmente lo que se emite. Eso es un problema, pero evidentemente el problema se agrava con todo lo que he postulado por delante. El acceder a la energía eléctrica a través de sistemas eléctricos es un derecho, no es un lujo, es un derecho. Es un lujo, probablemente, por ahora, pero es un derecho que se tiene que adquirir. ¿Qué ocurrirá cuando sociedades emergentes, ya no digamos sociedades del cuarto mundo, lleguen a acceder a la energía eléctrica como accedemos nosotros? Nosotros tenemos un acceso que es 7 veces mayor. O sea, nosotros consumimos energía eléctrica 7 veces más que un ciudadano chino. Eso quiere decir que cuando China tenga el grado de electrificación o el grado de consumo eléctrico que nosotros tengamos, al cual tienen, por cierto, todo el derecho, pues no vamos a contar los árboles porque es tontería. Es decir, el problema se agrava, lógicamente.
es simplemente de sentido común. Bien, entonces, ¿es compatible el acceso a la energía eléctrica mayoritario con una evolución sostenible? Parece que está la cosa reñida, ¿no?, por las cifras que presentamos. Vamos a investigar, vamos a indagar si esto realmente puede ser sostenible o no. Bueno, evidentemente, este mapa lo habrán visto muchísimas veces. Pues realmente la descompensación en el consumo que hay entre unas partes y otras del panorama mundial. Pero la transparencia lo que indica es lo siguiente. A lo mejor no habría que hacer un consumo más racional, eso en primer lugar. A lo mejor las luces pues no tienen que estar encendidas toda la noche, no sé, en algunos sitios, por poner un ejemplo. Pero también no solamente se acaba ahí, sino que además los dispositivos que transforman la energía eléctrica en productos de consumo, pues a lo mejor tienen que ser mucho más eficientes. Y pueden serlo. Es cuestión de dinero, evidentemente, y es cuestión de inversión y es cuestión de investigación. Evidentemente que pueden serlo. Lo que pasa es que hay que utilizarlos. Eficiencia energética, por tanto. Pero también podemos atacar, digamos, el problema desde donde se genera. ¿Por qué no pensar en sustituir, al menos en parte, la energía de origen térmico quemando hidrocarburos o carbón? En parte, no digo totalmente, pero sustituir parte de esa energía por la integración masiva, por supuesto, no el 1%, de la generación con energías renovables en los sistemas eléctricos, como un sistema más. Bien, a esto es lo que vamos a dedicar la ponencia. A intentar ver cuál es la problemática que introduce por un lado, parece que se postula como parte de la solución. Muy bien, estupendo. Pero es inocua, no hay problemática. Da igual generar con un aerogenerador que generar con una central térmica, con una central hidráulica. Da igual, le da igual al sistema. Bien, esto es lo que vamos a analizar en esta segunda parte. Datos actuales en nuestro país. Vamos a ceñirnos a nuestro país. Bien, en el año 2006, que es hasta donde hay estadísticas, el 9% de la energía eléctrica consumida ya se generó principalmente por energía en parques eólicos, energía en general por fuentes de energía renovable, pero realmente el 99% lo fue con fuentes de generación eólica. Esto significa, como muestra la transparencia, que se emitieron 90 millones de toneladas de CO2 con las centrales térmicas que funcionaron en España el año pasado, pero la aportación de los parques eólicos ahorró 16 millones de toneladas de CO2, que si no hubieran estado conectados a la red. La cifra es importante. Pero esa cifra no es la última. En el año 2010, si las previsiones se cumplen, que muy probablemente se cumplan, va a haber 20.000 megavatios, algo más de 20.000 megavatios en general de energías renovables, en particular en parques eólicos, prácticamente la mayoría, que van a suponer el 18% de la energía consumida, si la energía consumida se mantiene, claro. Es decir, no quiere decir que se pare el desarrollo, quiere decir que se consuma de forma más eficiente, se supone que se va a hacer, y de forma más racional, nada más. Eso quiere decir que se van a ahorrar la emisión de 32 millones de toneladas de CO2. Es decir, se va a ahorrar la mitad sobre el total de emisiones de CO2 debido a la generación total de energía eléctrica. Se van a emitir 73 millones, bueno, si todo es así, según estas previsiones,
y se van a ahorrar 32 millones por la energía por la energía producida en parques eólicos. Es decir, el 30%. Se va a ahorrar el 30% de lo que se emitiría. La cifra es importante, pero, claro, el motivo de esta charla no es decir lo que va a haber seguro, sino esto es lo que va a haber, esto es una información, seguro, prácticamente, y nosotros debemos quizás ir un poquito más allá. Y dice, pero puede haber más. Eso, desde luego, yo no voy a decir si puede haber más o no. No sería profesor de la Politécnica, sería ministro, entonces no lo voy a decir. Pero lo que sí voy a apuntar algunas ideas que a lo mejor permiten ser optimistas. Bien, vamos a ver qué condicionantes hay. Efectivamente, ¿por qué no puede ser más? ¿Es que hay algún condicionante? ¿Es que no hay espacio? Bueno, vamos a ver cuáles son los condicionantes. Hay dos condicionantes, uno más importante que el otro. El primero, pues es evidente, que se abaraten los precios, que sea más rentable, que el rendimiento energético de los sistemas de transformación aumente, que el coste energético disminuya, que, por cierto, los parques eólicos, que haya disponibilidad de emplazamientos para que haya viento, ¿no? Realmente, o sea, emplazamientos con viento. Bien, eso evidentemente es condicionante. Pero el condicionante más importante no es ese. El condicionante más importante es absolutamente eléctrico. El problema es que, no diré el problema, la inquietud que surge es que si esta generación va a sustituir a la generación que hay ahora, a sustituir en parte, ¿en cuánta parte? Pues estamos viendo que en un 30%. O sea, que no es el 1, es el 30%, la tercera parte. ¿Va a poder hacerlo y va a poder seguir asegurando el sistema, la seguridad del sistema y la calidad de servicio? ¿O no? ¿O nos vamos a quedar con apagones todos los días? Lo cual, o lo que es peor, no solamente apagones, sino merma la seguridad. Bien, pues esto evidentemente haría incompatible el uso de este tipo de energía. Bien, vamos a analizar, por tanto, por qué. Bien, es evidente que todo el conjunto de generadores que hay en un sistema eléctrico, ¿no? El conjunto de generadores es el que debe regular el sistema eléctrico. Sean del tipo que sea, el conjunto debe regularlos. Cuanto mayor sea el número de generadores, de sistemas de generación eólica, me voy a centrar en los parques eólicos, si me permiten, ¿vale? Cuanto mayor sea el número de parques eólicos integrados en la red, mayor es su responsabilidad en la regulación del sistema. Es que no puede ser de otra forma, porque son los que están y son los que deben regular, no hay más. Y entonces la gran pregunta es, ¿se puede poner en manos de esta generación que es tan aleatoria la responsabilidad del sistema? Esa es la pregunta. Y ese es el principal condicionante. Ese es el principal condicionante. Hemos hablado de la conveniencia de sistemas eléctricos, hemos hablado de la necesidad de compatibilizarlo con la merma de emisiones de CO2. Y ahora resulta que muy bien, pero no se puede. O sea, esa es la pregunta que surge, ¿no? Bien, vamos a intentar dar luz sobre esta pregunta. Bien, esta transparencia no es la que la quería poner, pero bueno, no. Esto que hay aquí, si entran en la página electrónica de Red Eléctrica de España, les darán este registro en tiempo real. Este registro es la generación igualada a la demanda que se va, primero, que está programada, o está más que programada, yo diría que está contratada, que está prevista, y que realmente, y luego, bueno, pues hay 3 líneas de diferentes colores, no se aprecia bien, por tanto no voy a insistir en ello, y está la curva de seguimiento, que se denomina de la demanda, en tiempo real. Y arriba está la curva de producción
de generación eólica en tiempo real. Es una pena porque, a ver un momentito, que igual lo tengo en el otro. No, no lo tengo. Bueno, igual luego si hay tiempo la buscamos. Es que no es de hoy, es que había sacado la de hoy. Bien, de todas maneras, hoy, un día cualquiera, pues resulta que he observado estas dos curvas y a las 5 de la mañana de hoy había una producción eólica de 4.000 megavatios en la red y había un total de 24.000 en la red. Eso quiere decir que el 20% de la generación, de la demanda, se estaba cubriendo con energía eólica. El 20%, hoy, un día cualquiera, ¿vale? Sin mirar demasiado. Se ha llegado, incluso seguro que se ha llegado a más, porque todavía de 2007 no sé si están publicadas las estadísticas mensuales, lo ignoro, pero la estadística anual, lógicamente, no. Pero en 2006 se llegó a un índice de penetración del 30%. O sea, en un momento determinado, el 30% de la demanda estuvo cubierta por energía que venía de parques eólicos. O sea, que no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de que esto está ya aquí. Bien. Esta transparencia es importante. Bueno, vamos a bajar un poquitín. Estando en un colegio de ingenieros, podemos bajar un poquitín más al terreno. Y vamos a ver, vamos a establecer, vamos a decir, vamos a presentar la problemática técnica realmente específica que hay. Bien, a la energía eólica o a la energía renovable se le exige o se le debiera exigir casi lo mismo que la energía convencional. Y desde luego, en la mayoría, en el grado que va sustituyéndola, pues totalmente. Bueno, ¿y qué se le exige a la generación convencional? Se le exige principalmente 4 cosas. Equilibrio generación-demanda, ahora lo veremos. Mantener la generación, solo faltaría durante faltas. Colaborar en la estabilidad de tensión y cuidar la calidad de servicio. Vamos a ver esto un poquito más detalladamente. Aquí tenemos un dibujo muy simpático de una red eléctrica con unos consumidores y unos generadores. Estos son los generadores de color azul y estas casas son los consumidores y esta es la red de transporte, ¿verdad? Bien, en todo momento, para que la frecuencia y la tensión de la red esté absolutamente estable, condición sine qua non para que la red se mantenga, si no se desconectaría y no habría sistema eléctrico, es que esté absolutamente equilibrada, lógicamente, la energía que se produce con la energía que se consume. Y eso se tiene que hacer en tiempo real, no hay más historia. Para eso, como la mayor parte de ustedes conocerán, parte de la demanda, yo digo esto sin generación con energías renovables, parte de la demanda está prevista con 24 horas de antelación. Se sabe lo que va a haber aproximadamente con un desvío, pues a lo mejor del 4 o el 5%, ¿vale? Evidentemente, de todas maneras, queda siempre una parte que es aleatoria. Digo, oiga, yo no sé si este señor va a encender la luz o no, realmente, ¿no? O sea, va a haber desvíos sobre esa previsión, 4 o 5%. Evidentemente, para equilibrar en todo momento la generación con la demanda, tiene que haber una generación que esté programada, prevista para el día siguiente, comprada hoy en día, comprada para el día siguiente, asegurada, mañana entre las 5 y las 6 va a haber esto porque lo he comprado y porque me lo van a poner. Y luego también tiene que haber luego hay un mercado interhorario, ¿no? En donde se compra la energía para la hora siguiente, un mercado mucho más caro, pero que tiene que estar previsto. Y, por supuesto, los generadores que hay en la red tienen que admitir esa regulación. Económicamente, sea lo que sea, pero es que los generadores técnicamente tienen que poder regular, Eso los generadores convencionales lo hacen perfectamente. La inquietud que surge es si la energía eólica, los parques eólicos, se puede programar la generación de un parque eólico, siendo la fuente el viento. Yo qué sé, el viento que va a hacer mañana. Es más, lógicamente es más variable que el viento, ¿no? Parece que es absolutamente
imprevisible. Bueno, esa es una inquietud que surge. Y la segunda inquietud, aun en el supuesto de que esto fuera así, va a haber desvíos, va a haber desvíos. ¿Se puede regular dinámicamente? Es decir, ¿se pueden ajustar esos desvíos? Bueno, pues esto es una inquietud evidentemente fuerte. Dice, pues hombre, no sé, no puede, lo veo más difícil que en la convencional. Segundo tema, mantenimiento y recuperación de la red durante las faltas. Evidentemente los generadores son los policías de la red, o sea, tienen que estar ahí cuando se necesitan. Cuando la red está en peligro tienen que estar ahí. Entonces, cuando ocurre un fallo, como el que está en la figura, que hay una línea de la red que se cae o que hay, no sé, hay algún cortocircuito, evidentemente los generadores convencionales deben mantenerse conectados, no se pueden ir de la red. Dice, no, hay un fallo, quiero irme porque me están reclamando mucha intensidad y me están, bueno, estoy poniendo en peligro mis equipos, pero no me puedo ir, porque ¿quién va a suministrar la energía si no soy yo? Entonces no puedo irme. Bien, eso durante el fallo. Cuando el fallo se despeja, no ha salido muy bien, la transparencia, cuando el fallo se despeja, es decir, cuando esta línea de aquí pues se abre y se despeja el fallo, además la generación debe restituir rápidamente la potencia que había en juego antes del fallo, la misma. El tiempo que pasa es muy pequeño, ciertamente, es medio segundo, 500 milisegundos como mucho, pero realmente durante esos 500 milisegundos tiene que mantenerse conectado y nada más pasar esos 500 milisegundos tiene que poder restituir la red. Restituir la potencia que había en la red. Bien, eso lo puede hacer un sistema con única o con mucha parte de integración de generación eólica. ¿Podría mantenerse conectada el sistema sin que se estropeara, sin que se quemara durante la falta? Y otra cosa también, ¿podría restituir, una vez que se ha mantenido conectado, restituir la potencia que estaba dando inmediatamente después de desfecada la falta? Pues aquí hay otra inquietud, no otro problema. Por último, como otro tema muy, muy importante también, es que, como ustedes saben, aparte de un equilibrio de energía, de potencia activa, hay un equilibrio de potencia reactiva para realmente distribuir la energía por las diferentes ramales de la red de transporte, de forma que ningún tramo esté sobrecargado, para hacer un buen reparto, como si fuera una red de tuberías hidráulicas, ¿no? Para que haya un buen reparto de energía, un reparto óptimo. Bien, para eso hay que poder regular la reactiva que generan los generadores. La generación eólica puede regular la reactiva, puede obedecer a consignas de reactiva. Esta es la penúltima inquietud. Y la última es de menor entidad, pero la generación eólica, que entendemos que el viento pues varía mucho, producirá muchas perturbaciones. ¿Se pueden amortiguar? ¿Puede amortiguar esas perturbaciones para que no afecten a la calidad de servicio? ¿Podría? Bien, pues esas son las 4 inquietudes que realmente se plantean a la hora de sustituir la generación convencional por generación en parques eólicos. Bien, la legislación ya actual, como sabrán, no es ajena a esta problemática y concretamente, la tienen en la documentación, pero concretamente sí hay 2 resoluciones que se publicaron el año pasado, el 4 de octubre de 2006, que son especialmente sensibles a esta problemática. En la primera de ellas se plantean los requisitos que debe tener la generación eólica frente a fallos de red, a huecos de tensión. Y en la segunda, la programación que deben aportar los parques eólicos como energía, o sea, qué producción se va a dar con 24 y 48 horas de antelación. Bien,
Vamos a pasar a la última, bueno, penúltima y última parte, que si me permiten las he mezclado, porque a la vez que presento las tecnologías, vemos un poquitín la aplicabilidad que tienen a el problema que se plantea. Se distinguen dos grupos, no dos tipos, dos grupos de generación eólica claramente distintos. Lo que se denominan aerogeneradores o sistemas de generación eólica de velocidad fija, distintos, muy distintos a lo que se define como sistemas o aerogeneradores de generación eólica, lógicamente, de velocidad variable. En rojo los primeros, en verde los segundos. Realmente tecnologías, tipos de tecnologías de generación eólica comerciales, algunas más que otras, hay 6. Pero estas 6 se pueden englobar en los tipos generales de antes. Concretamente, estas 2 primeras las pasaremos a presentar. Las 2 primeras se engloban dentro de la categoría de generación a velocidad fija. Y las 4 últimas se engloban dentro de la categoría de velocidad variable. Dentro de las 4 últimas hay 2 grupos también muy diferenciados. Lo que se denomina generación asíncrona a velocidad variable y generación síncrona a velocidad variable. Bueno, vamos a pasar a presentarlo y vemos las particularidades que tiene cada una de ellas. En la transparencia ven la constitución básica de un aerogenerador de la tecnología asíncrona. Voy a traducir lo que quiere decir esto. Es la misma tecnología que emplean los motores eléctricos de corriente alterna. Los motores eléctricos de corriente alterna vulgarmente se llaman motores de jaula de ardilla. Bueno, pues eso se integra en tecnología de generación en energía eólica, como generación, no como motor. Bien, las características que tienen, pues el viento aporta energía, esa energía se transforma en energía mecánica en el eje. Al recibir esa energía mecánica, pues digamos que el generador se mueve, entonces opone una fuerza contraelectromotriz, en fin, aparece una corriente eléctrica, opone un par resistente, y se genera energía que entra en la red, así de sencillo. Complicaciones, bueno, esto ninguna complicación. ¿Por qué se llama velocidad fija? Bueno, porque la velocidad la impone la red, claramente, está directamente conectada a la red. Equipo adicional que precisan. Evidentemente, las máquinas de inducción, es decir, los motores, consumen potencia reactiva. Esto no puede ser. Por tanto, requieren de un equipo relativamente, incómodo, que dispone de unos condensadores regulables que aportan la energía reactiva, al menos que necesita la máquina para magnetizarse. Por otro lado, hoy en día albergan siempre un generador doble, con doble bobinado, que permite el trabajo. He dicho que es a velocidad constante, efectivamente, pero con 2 velocidades, dependiendo del régimen de viento, si es alto o bajo. Simplemente es por una cuestión de eficiencia. Entonces, las características es que la tensión y la frecuencia de la red impone la velocidad de giro y la tensión y el flujo en el generador, que tiene 2 velocidades, que hay una batería de condensadores para mantener el factor de potencia y una cosa importante, que las palas del aerogenerador no se pueden regular, con lo cual no se puede modificar la generación de ninguna manera. Bueno, sí, se puede modificar, efectivamente, parando, ¿no? Pero vamos, nada más. Bien, es un sistema sencillo. No sé si lo llegan a apreciar. Bien, en azul están, digamos, los beneficios. En rojo están la problemática, los problemas que tienen. Y en verde, pues están, digamos, conceptos que se resuelven más o menos. Como ven, este aerogenerador sencillo y robusto, efectivamente, es sencillo y robusto, pero tiene bastantes problemas. Lo que está en rojo son problemas, ¿eh? Y, esto es lo que hay, ¿no?
Vamos a enumerar un poquitín los problemas. No permite ningún tipo de control de potencia activa, no permite. No permite control de potencia reactiva, por tanto, no permite control de tensión. Si se quiere hacer control de tensión, habrá que añadir un sistema complejo, ya no sé si compensa. Tiene poca fiabilidad su respuesta frente a huecos de tensión, frente a fallos de red. En definitiva, estas son las características que tiene. Esto es, en la documentación lo pueden mirar, son equipos que pueden solucionar el problema de la regulación de reactiva, pero son equipos realmente muy costosos. No digo que no se vayan a implementar, porque hay muchos parques eólicos que tienen esta tecnología y que si se quieren adaptar a los nuevos requisitos, pues los tengan que implementar, pero quizás para los nuevos pues ya no es tan interesante. Otro tipo de sistema es uno igual que el que he presentado, pero que integra una máquina un poquitín más cara, tiene el rotor bobinado, no voy a entrar en detalles, pero esta máquina lo que posibilita es regular la activa. Algo es algo, regular la activa. Permite la regulación de lo que se llama el ángulo de paso de pala, por lo tanto, regular la activa. El funcionamiento es el mismo, lo que pasa es que parte de la energía va a una resistencia, se pierde, efectivamente, pero cuando el viento es muy grande a lo mejor no importa perder energía. Y, para no aburrirles, la aportación que da es lo que está subrayado. Tiene los problemas del anterior, pero ofrecen dos ventajas respecto al anterior. Primero, que amortiguan la calidad de servicio, amortiguan totalmente las oscilaciones del viento y, en segundo lugar, que permiten regular la activa, cosa que no es baladí, es importante según hemos visto al principio de la exposición. Alternativa. Bien, esta es una máquina de velocidad variable. Es la alternativa que, como veremos en la última transparencia, es con diferencia la más utilizada. En España, desde luego, en el 90 y pico % de los casos se instala hoy en día, no tanto. Bueno, luego lo vemos, la estadística, pero vamos, en un porcentaje muy elevado es la que se instala, porque resuelve bastante bien y de forma, digamos, moderadamente económica, bueno, en fin, más caro evidentemente, pero los problemas que subyacen. Y sobre todo, que, digamos que si no lo resuelve del todo, aprovechando la misma tecnología, se puede integrar sistemas que sí lo resuelven. La máquina dispone también de una máquina de inducción, pero ya no es de jaula de ardilla, igual que la anterior, tiene el rotor bobinado, pero en vez de tener unas resistencias en el rotor, tiene un convertidor. Este convertidor es bidireccional y es pequeño. Típicamente, hasta hoy, el 20% tiene una potencia del 20-25% de la potencia del aerogenerador. O sea que es un convertidor, pero no excesivamente complejo, por decirlo de algún modo. Bien, no vamos a entrar en su funcionamiento. Simplemente que parte de la energía va por el rotor y parte va por el estator. No voy a entrar en más. Evidentemente el convertidor solamente tiene que manejar la energía que va por el rotor. Pero vamos directamente a las ventajas. Bien, me he pasado. Demasiadas ventajas. A ver, ahí está. Bien, aquí ya se aprecia claramente que las afirmaciones de color azul están más equilibradas con las afirmaciones de color rojo. Permite un control total de la potencia activa, permite un amortiguamiento total de las oscilaciones calidad de servicio o calidad de red, puede participar perfectamente en el control de la potencia reactiva y, por tanto, en el control de tensión. Aquí, en verde, dice fiabilidad condicionada frente a huecos y fallos de red. Y luego hay mucha cosa en rojo, ¿verdad? No vamos a leerla. Pero vamos a ver, ¿por qué condicionada? El sistema, tal como lo he descrito, no soporta los fallos de red. Pero, tal como pone aquí, con un sencillo, importante, equipo adicional, que es este, se llama crowbar,
no vamos a entrar, un sencillo equipo adicional electrónico con unas resistencias y un convertidor, conectándolas o desconectándolas, permite superar los huecos de tensión, con lo cual se postula como una buena herramienta. Por último, están los sistemas con generación síncrona. Estos sistemas son caros, pero son fulminantes. Estos sistemas solucionan, o si no lo solucionan ahora mismo, tienen las posibilidades de solucionar los problemas que he planteado. Están compuestos de una máquina, en este caso, como los alternadores de toda la vida, una máquina síncrona, pero a la salida de la máquina tiene un convertidor electrónico carísimo, por cierto, de potencia igual a la máquina, es más, un poco superior, el 20% superior, para regular con amplitud la reactiva que se precise. Bien, esta es la solución definitiva. Vamos a ver las ventajas y veremos que realmente prácticamente todo es azul. A ver si... Ahí está. Bien, permite, por supuesto, control total de la activa, de la reactiva, participar en el control de tensión. La fiabilidad frente a fallos es absoluta porque, de alguna manera, el fallo lo resuelve el convertidor, no la máquina. El único pequeño problema o la diferencia que puede tener respecto a las máquinas convencionales es que no aporta energía cinética al fallo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si se va la frecuencia, pues los sistemas que hay en la red lo que hacen es frenarse. Al frenarse aportan energía a la red y no es que la restituyan, pero contribuyen a restituirla. Aquí no hay energía rodante porque aquí hay un convertidor. Pero no obstante, con un sencillo también adaptación del control, y eso es sencillo, se puede lograr. O sea que realmente podrían solucionarlo. Bien, dentro de estos sistemas de generación síncrona he presentado el más barato, que ya es caro, pero los hay más caros y mejores, que es, además, los sistemas que no tienen caja de transmisión, con lo cual son sistemas de aerogeneradores mucho más fiables, también mucho más caros. Y, por último, las ventajas son exactamente las mismas, por lo tanto no las voy a repetir. Lo que pasa es que además añaden la robustez, porque no tienen caja multiplicadora. Y por último, sistemas que son además de imanes permanentes. Con lo cual, los generadores síncronos de imanes permanentes pueden ser más pequeños, aunque tengan una gran capacidad de par, como los síncronos multipolares, pueden ser también multipolares, pero de tamaño más reducido, que eso siempre es conveniente para máquinas que se tienen que poner a 100 metros de altura en una góndola. Entonces, cuanto menos pesadas sean, mejor. Bien. Todos estos sistemas, los últimos, permiten, de alguna manera, o son adaptables para que cumplan con las especificaciones que he descrito al principio y, por lo tanto, son aptos para ser utilizados como sistemas de generación. Voy a acabar la ponencia con una estadística de la potencia eólica instalada hasta el año pasado y justamente el año pasado. En este gráfico se muestra el porcentaje de generación eólica instalada del tipo velocidad variable con generador de inducción. Velocidad variable con generador de inducción. Como se ve, es mayoritaria, el 65%, frente a un 30% de generación de velocidad fija. Y el tercer tipo, que es el mejor, pero es muchísimo más caro, pues, mejor dicho, el segundo tipo, el de velocidad variable con generación síncrona, pues lógicamente su carestía hace que pues no sea tan extendido. Pero lo sorprendente son los datos del año pasado, solamente el año pasado, no de la potencia acumulada hasta el año pasado, sino el año pasado. La tarta se la lleva completamente la generación de velocidad variable. Decía un 90%, bueno, pues no había exagerado mucho, es el 89%, se lo lleva la generación de velocidad variable y solamente se instaló
el 10% de velocidad fija, que es muchísimo más barata. Eso quiere decir que los promotores de parques eólicos saben que se les va a exigir regulación y, por tanto, se están anticipando, están instalando máquinas que no se sabe si regulan o no regulan hoy, porque a lo mejor no se lo exigen, pero en el momento que se lo exijan pueden regular. Como conclusiones, simplemente 3 ideas. Tenemos que casar la generación con la demanda y lo tenemos que casar con fuentes de generación, en principio, que se pensaban imprevisibles. Bien, son previsibles. De hecho, los parques eólicos aportan la expectativa de generación con 24 horas de antelación y hay grandes desvíos. No vamos a decir que no hay desvíos del 15%, etcétera, ¿no? Pero si se perfeccionan los modelos de predicción, pues esos desvíos van a ser mínimos. ¿De acuerdo? En primer lugar, por tanto, hay que desarrollar modelos más precisos, poco a poco, ¿de acuerdo? Y integrarlos en la gestión de la red. En segundo lugar, los grupos de generación eólica con capacidad de regulación, tanto de activa como de reactiva, es decir, que lleven convertidores electrónicos, son capaces de resolver las dudas que teníamos sobre su capacidad de regulación del sistema. Por lo tanto, son los que hay que utilizar. Y, por supuesto, no estoy diciendo con las características que tienen ahora, no lo sé si es suficiente o no, pero utilizar tecnologías que permitan esa regulación, como las últimas de las planteadas. Y, por último, en la medida de lo posible, habrá que ir integrando sistemas de almacenamiento en los parques eólicos para amortiguar estos picos de exceso o esas faltas de energía en los diferentes instantes de tiempo y que esa capacidad sea dinámica. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para las cuestiones que ustedes estimen oportuno.